Comenzar. Pues antes que nada quiero agradecer al comité, buenas tardes a todos. Ha sido un congreso excelente, hemos visto muy buenas presentaciones, la verdad pues fue masivo esto, ¿no? Y pues ya para cerrar prácticamente el congreso, yo les voy a hablar de una especie que describimos el año pasado aquí en la Ciudad de México, que causó mucha conmoción, ¿no?, en la ciudad. Eso es un trabajo, parte del resultado de la línea de investigación, una de las líneas de investigación que estamos actualmente manejando en mi laboratorio. ¿Por qué les comento eso de que causó mucha conmoción? Pues imagínense, ¿no? De repente descubrir una especie nueva de los oxeles en una ciudad que tiene más de 22 millones de personas, pues todos los medios de comunicación, pues ya se imaginarán, ¿no? Empezaron a inventar cantidad de notas amarillistas, ¿no? Se describe una nueva especie de araña violinista en la Ciudad de México, ¿no? Nueva araña violinista aterra habitantes de la Ciudad de México. Hay una invasión de arañas violinistas en la Ciudad de México que vienen de Sudamérica, ya se imaginarán, ¿no? Toda esta noticia amarillista. Sin embargo, pues la plática no va en ese sentido, la plática va en el sentido de cómo nosotros descubrimos esta especie, cómo nos dimos cuenta que había una especie nueva en el Valle de México, ¿no? De ahí va la plática de hoy. Como ustedes saben, las especies juegan un papel central en todas las disciplinas biológicas. Nosotros sabemos que una de las maneras fáciles de medir lo que es la biodiversidad de alguna región geográfica, de algún país, de alguna reserva de la biosfera o área natural protegida es precisamente contando o teniendo una lista del número de especies como tal, ¿no? Desafortunadamente también las actividades antropogénicas pues ha generado una pérdida masiva en distintos grupos, incluso la tasa de extinción es difícil de estimar debido a esta gran pérdida de la diversidad, ¿no? Y hoy sabemos que el 80 o 90% de las especies aún están sin describir, ¿no? ¿Por qué es importante la delimitación de especies? Porque aborda no solamente en tratar de descubrir en aquellos grupos cuya diversidad es subestimada, cuántas especies hay, ¿no? Entonces estamos teniendo una pérdida de diversidad que conocemos, entre comillas, pero también estamos perdiendo mucha diversidad subestimada, ¿no? En un libro muy interesante que fue publicado este año por Ranala y Yang, ellos mencionan que la delimitación de especies es una actividad central para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Nosotros utilizamos la delimitación de especies como una herramienta así también para responder muchas preguntas biogeográficas, muchas preguntas evolutivas, pero tiene su importancia al momento de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Repasando un poquito en qué consiste la delimitación de especies, básicamente es inferir el número de especies, determinar los límites de las especies y el descubrimiento de nuevas especies, ¿no? Nosotros a lo largo del Congreso pues, hemos visto muchos trabajos muy interesantes que precisamente tratan de cómo nosotros delimitamos las especies, cómo delimitamos estos linajes, ¿no? Ha habido grandes iniciativas actuales que tratan de documentar lo que es la gran diversidad a nivel del mundo. Hace unos años, hace más de 25 años, la primera propuesta fue el Barcoding of Life, que actualmente se sigue utilizando, ha sido una herramienta muy, muy utilizada, muy actual todavía, que sin embargo todavía tiene mucha controversia en algunos casos, ¿no? Y por otra parte tenemos un proyecto mucho más reciente, que es el proyecto biogenómico, en el cual a partir de datos genómicos se trata de abordar o documentar esta gran diversidad del planeta, ¿no? El código de barras de la vida, pues muchos países han estado participando. Yo desde que era estudiante de maestría estuvimos participando en este proyecto mundial. México ha participado ampliamente en esto del Barcoding of Life y hasta la fecha, ¿no? Ahorita ya como responsable de un laboratorio seguimos participando en este gran proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los usos del código de barras de la vida? Bueno, actualmente se pueden utilizar desde estudios de asociación larva-adulto, estudios de asociación hembra-macho, identificación de especies que incluso son de importancia agrícola, ¿no? En el caso de las plagas, o también para el uso, reconocimiento de especies en la identificación de aquellas que son crípticas, ¿no? Que muchas veces pues también ha sido un poco controversial. La sistemática moderna pues implica el uso de distintas líneas de evidencia. Una de ellas pues se utiliza para la delimitación de especies en el caso de los datos moleculares. Anteriormente, hasta hace unos años, las filogenias consistían en tener o generar hipótesis últimas, ¿no? Nosotros probábamos la monofilia de un género, probábamos la monofilia de algún grupo en específico y también estudiábamos cuáles eran las relaciones filogenéticas y terminábamos
ahí. ¿Qué pasa en la sistemática moderna? Pues tratamos de ir más allá, ¿no? El primer paso es tener una filogenia y a partir de esa filogenia podemos respondernos un montón de cuestionamientos, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de diversificación? ¿Cuál es la diversidad filogenética de un grupo? ¿Cuál es incluso si tenemos complejos de especies o no tenemos complejos de especies, ¿no? Esto es lo que hoy día hacemos en sistemática moderna. También se han aplicado dos enfoques a lo que es, continuando con esto del código de barras, hoy día. El primero ha sido, o tuvo como objetivo distinguir especies descritas, ¿no? Que equivale a lo que llamamos nosotros identificar, pero también diagnosticar especies. Y el segundo objetivo, pues fue descubrir especies nuevas, incorporando por un lado distintos métodos de delimitación de especies y que también pues involucran en algunos casos describirlas, ¿no? Hace unos años salió este interesante paper por Rob Desal y Mark Sidal, en el cual ellos hablan un poquito de cómo se hace sistemática moderna hoy día, ¿no? Utilizando distintas líneas de evidencia, múltiples líneas de evidencia para poder, por un lado, delimitar o incluso también describir o explicar algún patrón biogeográfico, algún patrón evolutivo, ¿no? Y eso es una propuesta de la cual les voy a hablar en detalle con el caso de los oxeles. Acuérdense, al final, ¿qué son las especies? Las especies son linajes. El reto es cómo delimitamos nosotros esos linajes. Es la tarea que muchos de nosotros como sistématas estamos involucrados hoy día. Bueno, hablemos un poquito de los oxeles, ¿no? Este grupo de arañas en el veneno que genera problemas médicos, ¿no? Son arañas consideradas de importancia médica. ¿Sí me escuchan? Creo que se me fue un poco el internet. Ahora sí. Sí, te escuchamos. Perfecto, por ahí se me fue. Ok, entonces les comentaba de estas arañas que son de importancia médica debido al veneno que nos puede generar daños cutáneos, pero también en casos más severos, daños sistémicos, daños internos, ¿no? Ok. Permítanme, esto no cambia. Listo. Conocidas comúnmente como arañas violinistas, arañas reclusas pardas, arañas del rincón, arañas marrón o brown recluse spiders, dependiendo del área geográfica donde ustedes se encuentren. Son arañas fáciles de distinguir, al menos para nosotros los aracnólogos. Presencia de 3 diadas de ojos, un patrón en forma de violín, que de ahí viene el nombre, que no todas las especies lo tienen, pero es un carácter importante para identificarlas. La presencia de un caparazón piriforme, entre otras características, ¿no? Son arañas bastante crípticas, de no colores llamativos, pero que sí hay ciertas maneras de poder reconocerlas de forma sencilla, ¿no? No todas las arañas violinistas tienen este patrón. Les decimos arañas violinistas, pero ¿qué tan violinistas son las violinistas, ¿no? Estos son algunos ejemplos de especies en México. Tenemos especies como, por ejemplo, los oxeles malinci, que tiene un patrón dorsal muy bonito, muy marcado, pero también tenemos especies como los oxeles yucatán en la península de Yucatán, que no tiene un patrón de violín marcado. Entonces, no es una característica que podamos generalizar para todas las especies. Esto no solamente pasa en México, esto también pasa en otros países como Brasil, ¿no? Recientemente describimos la última especie este año, los oxeles teclantongo, que también tenía esta característica de que no hay un patrón dorsal en forma de violín. Hablando un poquito de los oxeles en el mundo, actualmente hay 140 especies, bueno, 142, hace unos días Alireza Samani describió otras 2 de allá de Medio Oriente. Hay 142 especies clasificadas en 7 grupos de especies. 40 especies están en México, tenemos la mayor diversidad de especies de este género a nivel mundial. No es raro, nosotros seguimos saliendo a campo. El mes pasado tuvimos una expedición con mis estudiantes en el occidente mexicano y por lo menos traemos 2 o 3 especies nuevas. Entonces es un grupo que en México es muy diverso y eso es lo que estamos nosotros tratando de investigar. ¿Por qué se da esa gran diversificación de especies en México, ¿no? Todas las especies de Norteamérica pertenecen al grupo reclusa, que es el grupo más diverso a nivel mundial. Hablando un poquito de la distribución, o más bien de la diversidad de especies en México, a lo que es hacia la parte norte del país, que son hábitats un poquito más secos, más de matorral xerófilo, más desérticos, hay un aumento de la diversidad, ¿no? Por la preferencia de hábitat. Cuando nos vamos hacia la parte suroeste del país, que es una parte más tropical, más húmeda, ahí la diversidad disminuye considerablemente, ¿no? Prácticamente todas las provincias biogeográficas del país tienen registros de los oxeles.
oxeles. En cualquier lado de México uno encuentra los oxeles. Y esta especie, pues no es la excepción en la Ciudad de México. 38 especies son nativas y 2 especies son introducidas. Los oxeles rufescens, que vienen en el Mediterráneo, que tenemos ya registros al norte de México, y los oxeles reclusa. El año pasado estuvimos colectando con Bernhard Huber en unas cuevas de Tamaulipas, al norte de México, y encontramos un registro adentro de una cueva de los oxeles reclusa, ¿no? Fue un registro extraño. ¿Qué hacían los oxeles reclusa en esa cueva, ¿no? Es algo que también estamos tratando de explicar. Hábitat natural es prácticamente en selvas bajas, bosques tropicales secos, matorral xerófilo, desiertos. No es raro encontrarlos en temperaturas extremas. El año pasado, yendo a Baja California, las encontrábamos debajo de las piedras en una temperatura arriba de los 48 grados centígrados. Son arañas bastante tolerantes a temperaturas frías, pero también a temperaturas muy, muy cálidas, ¿no? Son habitantes comunes de las cuevas. Nosotros, cuando estamos en trabajo de campo, pues tratamos de colectar cuevas, ¿no? No solamente por la gran diversidad de arácnidos troglodios que tenemos acá en México, sino porque para los oxeles es un hábitat predilecto. No es raro ir a una cueva aquí en México y de repente salir con más de 100 ejemplares en un solo evento de colecta, ¿no? Afortunadamente podemos colectar este número de ejemplares. Son arañas gregarias, las podemos encontrar en grandes números dentro de las cuevas, no es nada extraño, pero también aparte de estos hábitats, también se han acoplado a vivir ambientes urbanizados. Y este es el caso de los oxeles Tenochtitlan, que es la especie de la cual trata la plática, ¿no? Es una especie como cualquier otra, los oxeles, ya mencionaremos, ahorita ya les platicaré un poquito de esas características particulares. Se encuentra en el Valle de México, en la Ciudad de México, y actualmente en la página de Naturalista no es raro, ¿no? Cada día se reportan nuevos avistamientos, nuevos registros, y pues esta información va incrementándose afortunadamente, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Bueno, hace unos años, cuando yo era estudiante en el Instituto de Biología de la UNAM, de repente había gente que llegaba del sur de la Ciudad de México, de la alcaldía de Coyoacán, con estas arañas. Colectaban estas arañas, las empezamos a identificar. Si por ahí está César Durán, no me va a dejar mentir. Nosotros en aquel momento lo identificábamos como los oxeles mixteca. Los oxeles mixteca es una especie que se distribuye en Guerrero y en Morelos, que son estados hacia la cuenca del Balsas, que es un hábitat mucho más cálido, es donde empieza el neotrópico mexicano. Todos nosotros asumimos que estas arañas venían del estado de Morelos y Guerrero, llegaban a los viveros de Coyoacán, la gente compraba sus plantas, pero también pues se llevaba sus arañas ahí. Los oxeles, nosotros pensábamos que era una especie introducida por esta actividad, ¿no? Siguiendo un poquito el círculo taxonómico, en ese momento nosotros tratamos de identificarla, no llegamos a nada, lo único que pudimos llegar es a los oxeles mixteca, porque también no teníamos gran cantidad de ejemplares para analizar esta variación importante. Entonces nosotros asumimos y concluimos que era una especie introducida. ¿Qué pasa después? Nosotros en el proyecto, en mi laboratorio, estamos analizando muchas especies, gran cantidad de hembras, de machos, para poder estudiar. No hay mejor manera de estudiar variación morfológica que creciendo ejemplares en laboratorio y poderlos reproducir o teniendo buenas series. Esa es la única forma en que nosotros podemos estudiar esta gran variación. Entonces la pregunta inicial fue, ¿realmente hay esta gran diversidad de arañas los oxeles en México? ¿O de qué se trata esta variación tan amplia que hay sobre todo en receptáculos seminales en las hembras, ¿no? Este fue un proyecto financiado por 3 años por CONACYT. Esperemos que el siguiente año podamos aplicar para la segunda etapa de este proyecto, que va a dar todavía mucho, ¿no? Entonces, en el laboratorio, como parte de los proyectos de mis estudiantes, en este caso el de Isa, que anda por ahí, empezamos a analizar variación tanto de estructuras sexuales primarias, en este caso pedipalpos de machos, y también receptáculos en el caso de las hembras, ¿no? Y nos hacíamos estas grandes preguntas. ¿Por qué en el caso de las hembras hay esta gran diversidad, que es bien complejo, y ustedes lo saben? Ahorita lo vimos en el caso de las tarántulas, un problema bastante similar. En el caso de los oxeles tenemos algo muy, muy parecido. ¿A qué se debe esta gran variación? Variación ontogenética, son hembras vírgenes, son hembras que ya copularon, hembras que ya pusieron o no bisaco. Entonces son una cantidad de preguntas que en estos últimos años nos hemos estado haciendo, ¿no? Como ustedes saben, estudiar aplóginos y enteléginos tiene distintos retos. Regularmente en aplóginos son estructuras sexuales mucho más simples, mucho más sencillas, que muchas veces, ¿no?, nos ponen un poquito en jaque para poder decidir si se tratan de distintos linajes, distintas especies o no. En enteléginos es un poquito más fácil, entre comillas, aunque pues no es una regla total, ¿no? Todos nosotros con mis alumnas, aquí están en la foto, que ellas son las que han estado ahí a pie de cañón y son las
las que han aportado toda esta información en distintos proyectos. Hicimos este paper, publicamos este paper bonito, yo considero, en el cual de manera inicial empezamos a analizar morfológicamente todas estas estructuras, tanto primarias como secundarias. También tomamos fotografías electrónicas de barrido de otra de mis estudiantes, Alma, en el cual pudimos analizar distintos caracteres, ¿no?, somáticos, pero también sexuales. Empezamos a ver esta gran cantidad de variación morfológica que hay, no solamente dentro de estas dos especies, sino también con otras especies del género en México, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy intenso, muchas horas de trabajo en laboratorio, muchas horas también de trabajo de campo, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros asumíamos que la morfología no nos iba a ayudar siguiendo este círculo taxonómico. Entonces, ¿qué pasó? En uno de los proyectos de Isa, que ella actualmente está en el doctorado conmigo, empezamos a amplificar estos marcadores del barcoding, ¿no? En este caso COI, y encontramos que había un 13.8% de distancia genética, distancias P, entre lo que era supuestamente mixteca de la Ciudad de México y la verdadera mixteca de Morelos y de Guerrero, ¿no? Son especies completamente diferentes, al menos con esta evidencia genética. Utilizamos otros marcadores, en el caso de ITS2, donde también vemos que tiene una distancia genética del 4.2%, aunque no tiene una escala tan fina como en el caso de COI, también nos ayudó a discernir entre estos dos linajes. Aplicando distintos métodos de delimitación de especies, por un lado basados en árboles, pero también basados en distancias genéticas, también pudimos corroborar que se trata de linajes distintos. Esta filogenia o estos árboles están mucho más actualizados ahora con los proyectos que se están arrancando en el caso del doctorado, ¿no? Hicimos estas redes de haplotipos donde nosotros encontramos en varias especies distintos haplogrupos, y en el caso de Tenochtitlan, la especie nativa del Valle de México, mixteca, encontramos 19 y 30 mutaciones, ¿no? Esto no es un método de delimitación per se, pero sí es un buen criterio también para nosotros discernir o poder concluir que se trataba de especies distintas, ¿no? También utilizamos, todos nos movemos de la morfología al DNA, pero regresamos a la morfología, ¿no? Entonces nosotros en otro de los proyectos de Pau que explicó en la mañana, hicimos este análisis morfométrico de los pedipalpos de los machos y también encontramos diferencias, ¿no? Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿qué tan críptico es lo críptico? Nosotros muchas veces asumimos que es críptico porque no encontramos cómo analizar esas ligeras o esas sutiles diferencias morfológicas, ¿no? Ustedes han visto a lo largo del Congreso en distintas charlas que esta evidencia o esta herramienta morfométrica es una herramienta muy, muy potente para poder responder este tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasa? También nos movimos en la morfología no solamente de estructuras sexuales, sino estructuras somáticas. Como les comentaba Pau en la mañana, hay diferencias, dimorfismo sexual entre las diferentes especies, pero en el caso de estas dos especies, lo que observamos es que los machos de Tenochtitlan tienen las patas mucho más pequeñas que los oxeles mixteca, ¿no? Entonces, tuvimos otra evidencia adicional. Después nos movimos a la evidencia geográfica. Este es un proyecto de otra alumna que está haciendo modelaje de nicho. Presentó un cartel el lunes acerca de calentamiento global, un trabajo muy, muy interesante de May, en el cual hicimos modelaje de nicho ecológico para esta especie. ¿Qué encontramos? Que solamente hay una predicción a lo que es el eje neovolcánico transversal, esta parte del centro de México, de bosques templados, bosques altos, bosques fríos. ¿Qué pasa con Mixteca? Tiene un nicho ecológico completamente diferente que va hacia el sur, que es donde empieza la provincia biogeográfica de la Cuenca del Balsas. Es una provincia mucho más cálida, mucho más tropical y mucho más baja, ¿no? Entonces tenemos distintas líneas de evidencia para poder resolverlo. ¿Qué pasa? Después nos volvimos a la evidencia ecológica. En el caso de los oxeles mixteca, es una especie que habita en Guerrero y en Morelos, pero es muy común en cuevas. Entonces, esta diferencia de la longitud de las patas, muy probablemente se trata de estas condiciones de que son especies troglófilas, ¿no? Ambas especies han sido colectadas, tanto mixteca como Tenochtitlan, en ambientes urbanos, pero también en ambientes silvestres. Entonces, tenemos 4 evidencias: morfológica, DNA, geográfica, incluso ecológica. Hace unos años publicamos un paper muy interesante con Jonas Eberle, Dimitar Dimitrov y Bernhard Huber acerca de cómo el microhábitat
puede moldear o puede influir en la diversificación de arañas, en este caso en Pholcidae, ¿no? Entonces, nosotros queremos ver algo similar con los oxeles. ¿Qué pasa con el microhábitat, no? En México tenemos especies que habitan en hábitats en rocas pequeñas, a nivel de suelo, y son especies con las patas mucho más pequeñas que aquellas especies que habitan en ambientes en microhábitats más amplios, como el caso de las cuevas. Entonces, es una de las preguntas que nos estamos haciendo y que queremos responder, ¿no? Y 3 minutos te quedan. Ya casi para terminar, más quiero mostrarles, aparte del trabajo, que ha sido lo que hemos investigado y publicado recientemente, en 2018, una especie nueva, la primera descrita exclusivamente por mexicanos, los oxeles tenochtitlan, que ya les hablé un poquito al respecto, esto ya está publicado, y recientemente los oxeles tolantongo. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué sigue en este proyecto? Por un lado, conocer la diversificación del género en un contexto biogeográfico en Norteamérica, es uno de los proyectos de uno de mis estudiantes, establecer si el microhábitat es un factor determinante para la diversificación y finalmente seguir trabajando con este ejercicio de taxonomía integradora, ¿no? Utilizando distintas líneas de evidencia para poder separar o encontrar linajes. Quiero terminar mi charla con esta frase muy importante que Miquel nos comentaba en una super charla que nos dio en el Congreso de Brasil pasado. La delimitación de especies es un ejercicio fundamentalmente argumentativo y requiere la integración de diferentes fuentes de evidencia y la reconstrucción de un marco histórico y ecológico. Y no solamente eso, yo agregaría también de que no solamente es un ejercicio de qué tantos argumentos tiene, sino también qué tan congruentes son todos esos argumentos para poder discernir entre un linaje y otro. Eso es una tarea muy, muy interesante. Bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes, a CONACYT, a la UNAM por todo el apoyo, a todos mis estudiantes, que ellos ahora sí que son la maquinaria del laboratorio, a las chicas tóxicas que están ahí, ellas se dicen llamar así, y a todas aquellas personas que han colaborado en campo en algunas otras instituciones para poder llevar este proyecto. Muchas gracias.